Me gustaría iniciar el mensaje haciendo una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué cosas te ofenden? ¿Qué cosas te hacen enojar? Sé que algunos están diciendo, a mi esposo es su estado natural. Vive enojado a todo tiempo. Bueno, hay personas que también se enojan por cualquier cosa, ¿cierto? Le escondieron el celular o le escondieron el control en casa. Cosas muy básicas, muy pequeñas por las cuales la gente se enoja. Pero realmente, ¿qué nos hace enojar? Y sabe, a mí me ofende la hipocresía. A mí me ofende la deslealtad. A mí me ofende que me mientan. Y peor, cuando es en mi propia cara. A mí me molesta, a mí me ofende, ¿sabe? Cuando todo lo que tiene que ver con el maltrato hacia los niños, cuando escucho de la violencia hacia los niños, violaciones hacia los niños, no puedo soportar esto. Eso me ofende. ¿Qué te ofende? Y quiero contarte que Dios también se ofende. El mensaje en el día de hoy lo he titulado ¿Qué ofende a Dios? Oremos. Padre bueno, te alabamos, Señor, te exaltamos. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por lo que tú hablarás hoy en nuestra vida. Con nuestro corazón dispuesto para recibir tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. En el libro de Samuel encontré esta perla que fue quien me animó para hoy este mensaje. En 1 de Samuel capítulo 2 versículos 22 al 26 dice: ahora bien, Elí era muy viejo. Elí es el sacerdote de esta época. Pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Aunque él era muy viejo, pero era ¿qué? Consciente. Consciente de lo que los hijos hacen. ¿Sabe? A veces hay personas que están conscientes de lo que hacen los hijos, están conscientes de lo que están haciendo y se hacen los de la vista gorda. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Pero no solamente las seducían, sino que se acostaban. No tenían temor de Dios. Y Elí era consciente de esto. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. Había maldad en sus hijos. Escucho. ¿Por qué siguen pecando? Y entonces les dice: basta, hijos míos. Y esto es un basta, hijos míos. Y el pueblo dice: basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Dios puede mediar entre el uno y el otro. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Si alguien peca contra otro, Dios puede mediar. Pero si es contra Él, si lo ofendemos a Él, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre. Dios. Siguieron en lo mismo. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente.
Dios, y quise colocar este versículo porque es que este es el contraste de un versículo a otro. ¡Qué cambio! Dios, se viene narrando cómo el Señor está enojado por la maldad de los hijos de Elí y termina con la complacencia del Señor con Samuel. No sé si ustedes saben, Samuel es el hijo que Ana ofreció y Elí no es hijo de Elí, pero ella fue y lo entregó en la casa del Señor. Recuerdan la promesa. Ella le dijo, si me das un hijo varón. Su vientre estaba estéril, seco. Ella llorando en el templo, allí derramó sus lágrimas. Le dijo, Señor, si tú me das un hijo y varón, yo te lo devuelvo. Y este es el hijo que ella, Dios recordó la promesa, recordó lo que había prometido Ana, y Dios le concedió ese hijo. Y ella se lo devolvió. Y estaba Samuel con el sacerdote creciendo allí en el templo, sirviéndole al Señor. Y entonces dice, mientras los hijos de Elí hacían todo tipo de maldad, Samuel crecía en estatura, en favor del Señor y en el de toda la gente. Los hijos de Elí habían hecho enojar a Dios y toda la gente veía su maldad. No los querían para nada. Pero ahora Samuel cuenta con la gracia y el favor de Dios y con el de toda la gente. Nuestros hijos contarán con esa gracia, porque Dios ha prometido que ellos serán una mejor generación que la nuestra. Entonces, veamos el versículo 25. Quiero regresarme un poco al versículo 25. Si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Si alguien ofende a Dios, Dios puede intervenir entre uno y otro, pero ¿quién podrá mediar cuando ofendemos a Dios? Y en Proverbios capítulo 21:30 dice, nadie, por inteligente o sabio que sea, puede enfrentarse al Señor. Puede ser muy sabio, puede ser muy inteligente, puede tener todo el conocimiento, pero ¿se puede enfrentar al Señor? Dios es el grande, Dios es el poderoso, y nosotros nos rendimos al Señor. ¿Cómo podemos ofender a Dios? Bueno, existen muchas formas de ofender a Dios, pero permítanme resumir en 3. La incredulidad ofende a Dios. El pecado ofende a Dios. La rebelión ofende a Dios. Vamos a iniciar con la incredulidad. Cuando Jesús resucitó, y Tomás estaba, Jesús apareció a los discípulos, pero Tomás no estaba. Y Tomás que dijo, si no veo al Señor, no creeré. Si no meto mi mano en el costado, si no toco sus llagas, no creeré. Y Jesús después apareció y le reprocha a Tomás su incredulidad. Esto ofende realmente a Dios. La incredulidad ofende a Dios. En Juan, en el capítulo 10, la gente rodeó a Jesús y le pregunta a Jesús, ¿hasta cuándo nos tendrás con esta duda? Dinos ahora mismo si eres el Mesías. Jesús le respondió, ya les dije quién soy, pero ustedes no me han creído. Yo hago todo con la autoridad y el poder de mi Padre, y eso demuestra quién soy yo. Jesús había actuado en el poder del Padre. Jesús había realizado milagros, sanidades, hechos asombrosos. Había hablado con autoridad. Incluso ellos mismos decían, ¿de dónde habrá sacado esa sabiduría? Pero aún así, no le creían. Habían visto los milagros. Habían visto el poder de Dios.
no solamente se trata de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Y hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Jesús le manifestó el motivo por el cual no podían creer en Él. Jesús les dijo: ustedes no me creen porque no son mis ovejas. No son mis ovejas. Ustedes no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Dios, Jesús dijo: ustedes no creen. Y la razón por la que no creen es porque ustedes no son mis ovejas. Porque mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Oh, Dios. Aleluya. Dios. Entonces aquí vemos un contraste entre los que creyeron en Jesús y los que no creyeron en Jesús. Creer en Jesús significa creer en Él y poner su confianza en Él. ¿Qué define a un cristiano? No es el conocimiento teórico acerca de Jesús. No es el conocimiento teórico, sino conocerle de verdad y confiar en sus palabras. Oyen mi voz y me siguen. Conozco cientos de personas que conocen este libro maravilloso llamado Biblia. Y te hablan con la Biblia y te hablan con la palabra, pero no la creen. No la siguen. Hablan de perdón, pero no perdonan. Hablan de generosidad, pero no son generosos. Hablan de bondad, pero no hay bondad. Hablan, sí, conocen. Lo que define a un cristiano no es tanto su conocimiento teórico de Jesús, es conocerlo de verdad y confiar en sus palabras. Oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Un cristiano nacido de nuevo puede perder su trabajo, puede perder su dinero, puede perder su familia, puede perder su libertad, incluso puede perder su vida natural, pero nunca perderá la vida eterna. Jamás la perderá. ¿Para quién es la vida eterna? La vida eterna es para los que creen. Les doy vida eterna. La vida eterna es para los que creen. Entonces el infierno, la condenación eterna, ¿para quién es? Para los incrédulos. El infierno es para los incrédulos. Pero quiero contarles algo aquí en secreto. No hay incrédulos en el infierno. No hay el infierno es para incrédulos, pero en el infierno no hay incrédulos. ¿Saben por qué? Porque cuando ya están allí, ahí sí creen. ¡Ahí sí creen! Lucas capítulo 16. Ustedes recuerdan la historia del hombre rico y de Lázaro. Entonces el rico murió y Lázaro también. Lázaro fue llevado allí al cielo y el rico fue llevado a ese lugar de tormento. Y estando allí, el rico le dice: Padre Abraham, por favor manda a Lázaro que moje al menos la punta de su dedo, porque tengo la lengua seca, pegada al paladar. Estoy en esta horrible llama.
El verso 27, el hombre rico dijo a Abraham: te ruego entonces, porque Abraham le dice: qué pena, no puedo, porque es que no podemos pasar de aquí para allá ni ustedes de allá para acá. Solo hay dos lugares donde pasaremos la eternidad. El hombre rico entonces dijo: Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Ahora sí creyó. Cada persona que está en el infierno cree en la predicación del evangelio y están allí gritando con el fin de que sus seres queridos no terminen con ellos en el mismo lugar. Ahora, el único que nos puede rescatar de los terrores del infierno se llama Jesucristo. Y nuestro compromiso, mientras haya tiempo y esperanza, debe ser contarle a la gente y a nuestras familias que hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. Mientras haya esperanza, es necesario creer en Cristo y confiar en Él. Ofende a Dios la incredulidad. Número 2, en cuanto al pecado. Todo lo que atente contra la santidad ofende a Dios. Porque Dios es santo, santo, santo. Proverbios capítulo 6, 16, 19. Hay 6 cosas que el Señor odia. Y de repente dice: no son 6, son 7. Son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordias en una familia. Dios. Y me causó curiosidad cómo relaciona todo, ¿no? Los ojos, las manos, el corazón, los pies, la lengua, órganos del sentido. ¿Por dónde nos entra el pecado? Entonces dice: los arrogantes, cuando habla dice, los ojos arrogantes nos hablan, ¿sabe? Del orgullo, de la altivez. La lengua mentirosa, ¿sabe? Nos habla de un pecado muy común que es la mentira. Después nos habla del corazón, de las manos que matan al inocente, los homicidas. Y saben, en esta categoría entran los que practican abortos, los que matan al inocente. ¿Cuánto más aquel indefenso en un vientre? No podemos estar de acuerdo con el aborto, no podemos estar de acuerdo con esto. No podemos. Dios es claro en su palabra. A Él lo ofende. Él odia, Él detesta, Él aborrece las manos que matan al inocente. ¿Cuánto más al que está aquí dentro? El corazón que trama el mal. A veces podemos pecar de una manera involuntaria, pero peor aún cuando se hace de una manera consciente, intencional. Le dice: el que trama, o sea que lo pensó, o sea que lo estudió, es consciente, lo planeó. ¿Recuerdan a David? Planeó cómo matar a Urías. Los pies que corren. Y me gusta esto porque es como, no solamente cuando pensamos en la maldad, aquello que simplemente lo pensamos, sino que también actúa, pero actúa velozmente, corre hacia la maldad.
El testigo falso. Una persona que se presta para acusar a alguien falsamente. Y Jesús tuvo testigos falsos que lo acusaron falsamente. Y finalmente dice, el que siembra discordias en una familia. Que no se halle nunca jamás en ti sembrando discordia en la familia. Siempre tenemos que sembrar, ¿sabe? Y tender puentes para encontrarnos, puentes para perdonarnos, no para sembrar discordia. Y mucho menos en la familia del Señor. Cuando acusamos falsamente, cuando decimos, cuando señalamos. Algo adicional aquí es cuando las personas tienen algún problema o están en una gran necesidad, ¿sabe? Prometen que si Dios responde su oración, ellos harán algo. Dios, si tú haces esto, yo te prometo que estaré cada domingo en la iglesia. Señor, yo te prometo que yo me entregaré a ti. Señor, yo te prometo. Y cuando prometas a Dios, cúmplelo, porque no cumplir es delicado. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Dios no se complace en los insensatos. Y este es el ejemplo de Ana. Dios, si tú me das ese hijo, yo te lo entrego. Ella está anhelando un hijo. Su rival tiene muchos hijos y ella ve cómo cría a sus hijos, cómo tiene a sus hijos, cómo levanta a esos hijos. Y ella ahora tiene a su hijo, pero ella hizo una promesa. Lo tiene que devolver. Pero ella cumplió. Hay una historia por allí en el libro de Jueces de un hombre llamado Jefté, y él hizo también un compromiso con Dios. Si me da la victoria en la guerra, Señor, la primera persona que salga de mi casa será sacrificada. Y él regresa victorioso de la guerra, y la primera persona que sale de su casa es su hija. Dios, para morirse. Pero ¿y por qué? Yo me pregunto, ¿y por qué hizo él esa pregunta? Porque él pensó que saldría era uno de sus esclavos, uno de sus sirvientes. Porque si hubiera sabido que era su hija, jamás lo hubiera hecho. Pero a veces, ¿sabe? Prometemos y no cumplimos. Un pastor me contó acerca de una familia, tenían un pleito. Y la compañía le ofreció una pequeña indemnización para culminar con el pleito. Pero la familia dijo, no, esa cifra no llena las expectativas. Así que ellos vinieron a su pastor y le dijeron, mira, nosotros le hemos prometido al Señor algo. Le hemos prometido algo. Si el Señor nos ayuda en este pleito. Tiempo después regresaron felices, porque Dios había hecho que el pleito saliera a su favor y la empresa le pagaría una indemnización 10 veces más de lo que habían ofrecido inicialmente. Ok, estaban felices. Ahora viene la parte del cumplimiento. Pues la familia prefirió irse de la iglesia antes de cumplirle a Dios. ¿Cómo perder algo tan grandioso? ¿De dónde viene la bendición cuando hacemos promesas a Dios? O mejor, no hagas promesas. Yo quiero decirle aquí a todos, para que Dios haga un milagro, yo no le tengo que ofrecer nada. Simplemente rendirme a Él, amarle a Él con todo el corazón. Ahora, en cuanto a la rebelión, el tercer de nuestros puntos. Todas las cosas fueron creadas por la autoridad de Dios. Hágase en autoridad.
El Evangelio no solamente nos llama a creer, sino también a obedecer a Dios. Todo lo que se haga contrario a la voluntad de Dios es catalogado como rebelión. Esa fue la causa de la caída de Satanás. Se rebeló. Quiso estar por encima de Dios. La rebelión es muy grave, pues atenta contra la autoridad de Dios. Jesús tenía claro que el Padre es la máxima autoridad. Él le declaró a sus discípulos: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesús tenía claro. El mundo está en caos. ¿Saben por qué? Por el desorden y la rebelión de la humanidad. En el principio vio Dios que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y Dios ordenó, lo primero que Dios hace es ordenar la tierra. Y la llena. Y con su luz retira las tinieblas. Pero el hombre se dejó engañar de Satanás. Y la tierra se volvió a desordenar. Y hoy vivimos en un desorden. ¿Sabe? En rebelión contra Dios. El mundo en rebelión contra Dios. Haciendo no la voluntad del Padre, no haciendo la voluntad de Dios, sino haciendo su propia voluntad. Haciendo lo que les viene en gana. Y en el Evangelio de Mateo nos dan un ejemplo claro de lo que es el sometimiento a una autoridad. Entonces, recordamos el oficial que viene a Jesús. Su siervo está enfermo. Y le dice el oficial: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Y continúa diciendo: lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Esto es estar sometido a una autoridad. Este centurión lo entendía y él lo dice: estoy bajo autoridad. Hay alguien que está por encima de mí y me tengo que someter a esa autoridad. Pero también yo conozco esto porque estoy sobre autoridad. Hay alguien a quien le digo que haga y lo hace. ¿Entendemos? Si tú eres un jefe en la empresa, tú estás sobre autoridad. Pero tú y yo siempre estaremos bajo la autoridad del Dios de los cielos. Y todo ese universo está bajo la autoridad del Dios de los cielos. El centurión está hablando de sometimiento, está hablando de obediencia a una autoridad. Pero yo puedo entender que estoy bajo autoridad y sobre autoridad, pero me someto a la autoridad. ¿Estoy bajo esa autoridad? Ahora, quizás un soldado no entiende o no está de acuerdo con una orden que dio su superior. Yo no entiendo por qué me dio esta orden. Yo no sé por qué, o no estoy de acuerdo con esa orden. Pero él no tiene que entenderla. Él no tiene que estar de acuerdo. Sencillamente tiene que obedecerla. Jesús dijo en Juan 12:27: en este momento estoy sufriendo mucho. ¿Está qué? Sufriendo. Y me encuentro confundido. Quisiera pedirle a mi Padre que no me deje sufrir así. Pero no lo haré, porque yo vine al mundo precisamente para hacer
lo que Él me mandó. ¿Estás sufriendo? ¿Estás en un momento confundido? ¿Estás en un momento? Oh, ¿sabe? Si estás sometido a esta autoridad, puedes estar tranquilo. Puedes estar tranquilo. Jesús dijo: a esto vine, para hacer lo que Él me mandó. Jesús entendía que estaba bajo esa autoridad. ¿Entiendes que estamos bajo esa autoridad? ¿Nos sometemos a lo que Dios dijo? Hombre y mujer los creó al principio. Hombre y mujer. Los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, fructifíquense, fructifiquen y multiplíquense. Los niños en las parejas vienen antes de la bendición o después de la bendición. Y los bendijo Dios y les dijo, o sea, después. Estamos bajo autoridad. Entiendo que estoy bajo autoridad. Elí era viejo y estaba consciente de lo que los hijos hacían. ¿Estás consciente de lo que dice Dios? Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense. Dice la palabra: yo doy la vida y yo la quito. Entonces, yo tomo la decisión hasta cuándo voy a vivir. ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿Quién es el que sabe? Puede que una persona se tire de un 10º piso, pero si no es el día, puede quedar cuadrapléjico. Pero si no es el día, porque es que yo no tomo la decisión. Estoy bajo su autoridad. Amén. Esa es su palabra. A esto vine, a cumplir lo que Él ordenó. ¿Sabes? Cuando leía acerca de Jesús, cuando Jesús dice: yo vine al mundo precisamente para hacer lo que Él me mandó, esto explotó mi cabeza, porque decía: Dios, hay cosas que no entiendo, o hay cosas que quisiera que fueran diferentes, pero estoy aquí para hacer lo que tú mandaste en su palabra. Iglesia, no nos hagamos los de la vista gorda. Algunos somos viejos en el evangelio, viejos como el sacerdote Elí. No nos hagamos los de la vista gorda. Al pecado hay que llamarlo pecado. Él es la autoridad y Él es la máxima autoridad. El mundo está en caos, haciendo lo que les viene en gana. Pero tú y yo conocemos sus palabras. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas. Varón y hembra los creo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Permítame terminar. ¿Qué podemos hacer para vencer la incredulidad? ¿Sabe cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos salir victoriosos ante la incredulidad? El incrédulo carece de fe. Y entonces la palabra nos dice cómo vencerla. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente, el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. ¿Cómo vencemos la incredulidad? Escuchando, oyendo el mensaje de Cristo, el evangelio. Ateos, incrédulos, han tomado este libro para demostrar que es una mentira, que la Biblia es una mentira, y se han convertido al evangelio.
Porque cuando leen la palabra, cuando escuchan el mensaje, ¿sabe qué entra? Ese espíritu, el Espíritu de Dios. Y empezamos a creer. Conozco cientos de personas que no creían, pero cuando empezaron a leer este libro, creyeron. Y hoy son gente fieles y firmes en el Señor. Esto es lo que nos hace vencer la incredulidad. No tengas este libro simplemente para leerlo de vez en cuando. Aquí está la forma como puedes vencer la incredulidad. La fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye cuando alguien habla de Cristo. Ahora, ¿cómo vencemos el pecado? Y el pecado en Hebreos capítulo 2 verso 18, antes de que venga el pecado, antes de que actuemos de una manera pecaminosa, primero hay una tentación. Entonces, si esa tentación llega ¿a dónde? A la mente. Y Hebreos 2:18 nos da la clave. Y como Jesús mismo sufrió, y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar. Ahora, sí, el diablo le puso trampas. Ahora, cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. ¡Aleluya! ¿A quién hay que llamar cuando estamos en tentación? Jesús. Tú fuiste tentado. Jesús vendrá en nuestro pronto auxilio, en nuestro socorro. Jesús vendrá. El diablo le puso trampas al mismo Hijo de Dios. ¿Cómo no nos va a colocar trampas a nosotros mortales? Y Él sabe qué te gusta. ¿Qué es eso? ¿De dónde te sacó? Y te quiere volver a colocar la trampa para que caigas. Pero no olvides, Jesús, ayúdame. Ayúdame. Jesús puede ayudarnos a todos. ¿Y cómo vencerla? ¿Cómo vamos a vencer la rebelión? La rebelión, dice Apocalipsis capítulo 14 verso 12 de la nueva versión internacional. En esto consiste la perseverancia de los creyentes. Perseverancia. Los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Aleluya. ¿Cómo vencer la rebelión? Yo no sé por qué Dios lo dijo, yo no sé por qué, pero yo estoy decidido a obedecer a Dios y a serle fiel a Jesús. Saldremos victoriosos de la incredulidad, victoriosos del pecado y victoriosos de la rebelión. Ponte sobre tus pies. Padre bueno, te alabamos. Te exaltamos, Dios. Señor, gracias porque nos has dado herramientas, nos has dado tu palabra, nos has dado promesa. Contigo somos más que vencedores. Señor, cuando viene la incredulidad, oh Dios, sencillamente Dios, tu palabra alimenta mi fe, tu palabra nutre mi fe. Señor, cuando viene, Señor, la tentación, el pecado, tú nos dices que te llamemos. Tú tienes el poder para socorrer a los que son tentados, pues tú mismo fuiste tentado. Satanás te puso trampas para que pecaras. Dios, gracias, porque contra la rebelión, Señor, a veces no entiendo por qué se actúa de una manera o de otra. No entiendo por qué suceden cosas. Señor, no entiendo por qué. No entiendo por qué de la enfermedad. No entiendo por qué de la muerte. No entiendo por qué, Señor, de situaciones, de tormentas en mi vida. No entiendo. Pero hoy decido obedecerte. Hoy decido, Dios, serte fiel, Jesús. Levanta tus manos y dile a Dios: aquí estoy, Señor. Señor,
No queremos ofenderte, no queremos manchar tu santidad, Señor. No queremos entrar en rebelión, porque como el sacerdote dijo: basta, hijos míos. Si peca contra otra persona, Dios puede mediar, pero si es contra Él mismo, ¿quién podrá defenderlos? ¿Quién podrá mediar? No hay quien medie, por más sabio, por más conocimiento que tenga. ¿Quién puede mediar? Job quiso argumentar contra Dios. Job quiso decir que era tan bueno, tan santo, tan perfecto. Quiso argumentar, pero al final tuvo que reconocer y decir: perdón, Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Quién podrá argumentar contra Dios? Estamos sobre autoridad y estamos en autoridad, bajo y sobre. Todos estamos bajo esta autoridad. Su palabra es nuestra autoridad. Lo que Él dijo haremos. Tierra deseable. Somos viejos, conscientes. Creemos en un Dios, hasta predicamos de un Dios grande, poderoso. Y cuando vienen las tormentas, ¿cómo actuamos? Cuando vienen situaciones que no entendemos, ¿cómo actuamos? Esto lo hablo para todos, incluido yo mismo, porque soy carne. Soy carne. ¿Cómo actuamos? Predicamos de su bondad, predicamos de cómo Dios sana, predicamos de cómo Dios levanta, predicamos a otros. Pero ¿cómo actuamos? No solo es creer en Dios, sino creerle a Dios. En su tiempo Dios se manifestará poderosamente a nuestro favor. Mientras tanto nos mantenemos bajo su autoridad, obedeciendo su palabra y siéndole fiel en todo tiempo. Te adoramos, Dios. Quizás tienes que decir: Dios, perdón. Perdón porque mis ojos, porque mis manos, porque mis pies, porque mi lengua, Señor, he sembrado discordias en mi familia. Quizás tienes que decir: Señor, perdón. Y si alguien quiere doblar sus rodillas ahí donde esté, no tienes que pasar al frente. No quieres levantar las manos y decirle: Dios, perdón. Porque, Señor, yo creo en ti, pero a veces cuando vienen tormentas, Señor, como que me cuesta creer que tú puedes ayudarme. Me cuesta creer que tú puedes sanar un cáncer, puedes quitar un tumor, Señor. Me cuesta creer que tú puedes ayudarme en mi economía, puedes ayudarme en mi hogar, puedes ayudarme en el matrimonio, puedes ayudarme a levantar unos hijos. Señor, me cuesta creer. Creo en ti, pero me cuesta creerle a ti. Creer en ti me cuesta. Dile a Dios, dile al Señor: aquí estoy. Perdón, Señor, por mi incredulidad. Perdón por mi pecado. Esto te ha ofendido, Señor. Quizás has hecho alguna promesa a Dios y nunca la cumpliste. Como aquella familia prefirió ir quizás a buscar otra iglesia antes de cumplir la promesa. Sé como Ana cumpliendo la promesa. Sé como Yecté, que aunque fue muy duro, pero cumplió la promesa. Cuando prometas, cúmplelo. O mejor es que no prometas. Dile al Señor: perdón, Señor, por mi rebelión, Señor,
Porque aunque decimos que nunca nos hemos rebelado contra Dios, pero cuando hacemos cosas contrarias a su voluntad, entramos en rebelión. Rebelión tiene que ver con sometimiento, rebelión tiene que ver con obediencia. El mundo está en caos porque no entienden acerca de obediencia y sometimiento a Dios. Hablan de libertad, pero están hoy más, presos en sus delitos y pecados, esclavos en sus pecados. El mundo está en caos. Tú y yo conocemos la verdad del Evangelio, conocemos la verdad. Y la palabra nos dice no solamente que creamos en Dios, sino que le obedezcamos a Dios. Hay cosas que no entienden en su palabra. ¿Por qué tengo que perdonar al que fue injusto conmigo? Porque Dios no quiere que guarde eso en tu corazón, porque eso te hace daño, porque eso no permites que esta palabra penetre profundamente en tu corazón. Se coloca como un muro en tu corazón. Aunque haya sido injusto el jefe, aunque haya sido injusto, pero sabes, Dios dice hay que perdonar. No entiendo, pero lo haré, Dios. No entiendo muchas cosas del Evangelio. Quisiera que fueran diferentes, pero Señor, como los soldados que entienden que están sobre una autoridad, que están bajo una autoridad más bien, y que simplemente no tienen que entender ni estar de acuerdo, solo tienen que obedecer. Oh Dios, gracias. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Sí, Señor. Bendito sea Dios. Te alabo, Señor. Te entrego hoy mi corazón. Y esta palabra no es solamente para decirte en qué hemos fallado, en qué hemos ofendido a Dios, sino esta palabra es para alentarte y animarte, porque Dios nos da la victoria. Cristo nos da la victoria sobre la incredulidad, sobre el pecado, sobre la rebelión. Aquí estoy ante ti. Te entrego hoy mi corazón, Señor. Te exaltamos, Altísimo Dios. Te bendecimos. Gracias, Dios. Oramos, Señor, por la humanidad. Muchos, Señor, hoy no entienden qué están haciendo, no entienden, Señor. Pero, Señor, ayúdanos, Señor, para que podamos compartir este mensaje a nuestras familias, compartir a la gente allá afuera en el mundo. Señor, como decía el hombre rico, para que no vayan a parar a ese lugar de tormento. Señor, ayúdanos, que nunca nos callemos. Hay gente, Señor, que hoy desconocen quién eres. Hay gente que desconoce que tenemos un Dios grande, un Dios bueno, un Dios que nos ha abrigado, un Dios que a través de su Hijo Jesucristo nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna, y que a través de Él ha perdonado todos nuestros pecados. Hoy esta tierra deseable, con sus manos levantadas, te pedimos perdón, Señor, por nuestras incredulidades, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Levantamos nuestras manos, te decimos perdón, Señor. Aquí estamos, te necesitamos desesperadamente. Gracias, Espíritu Santo, por la obra maravillosa que estás haciendo. Gracias por las herramientas que hoy nos das para vencer la incredulidad, para vencer, Señor, la tentación, el pecado, para vencer la rebelión. Gracias, Señor. Nos vamos de este lugar con tu bendición, con tu presencia. Nos vamos llenos y vamos a ir a aplicar tu bendita palabra y a declarar que tú eres nuestra máxima autoridad y que a este mundo vinimos. A veces sufrimos y no sabemos por qué, pero, Señor, vinimos y seguimos sometidos a ti, obedeciendo tu bendita palabra. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, y todos decimos amén, amén y amén. Y vamos allí con un fuerte aplauso y vamos a alabar el nombre del Señor. Vamos a exaltarle.